Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Estructuras de la ficción. Dicen que un escritor de ficción, por ejemplo, un escritor de novelas, de cuentos, lee los libros de otros autores con un desarmador en la mano, con una lupa en la otra. O sea, uno tiene que ver la escritura de otros autores como un arquitecto visita las construcciones de otros arquitectos. Es decir, buscando los puntos de apoyo, las columnas, cuál es el piso, cuál es el techo, cuáles son los vanos, cuáles son las paredes ciegas, cómo se sube de un piso a otro, cuál es la estructura de las escaleras, cuánto espacio hay en cada habitación. De la misma manera nosotros podemos analizar los personajes, lo que dicen, la estructura, los estereotipos, clasificar, ya sabes, el protagonista, el antagonista, cómo ocurre el conflicto, cuál es el nudo, cuál es el desenlace. Entonces, algunos de los elementos de la ficción que nosotros podemos tomar en consideración a la hora de hacer nuestro análisis son: 1. El argumento. ¿Qué es el argumento? Según la Real Academia Española, es una sucesión de hechos, episodios, situaciones de una obra literaria o cinematográfica. Por ejemplo, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, o como se pronuncia en francés, no sé francés. Es que el avión de un aviador que viaja solo cae en el desierto del Sahara, como se dice en España. Y de allí baja el aviador a tratar de componer su nave, se encuentra solo a muchas millas, porque el aviador piensa en millas, a muchas millas del lugar próximo habitable, y se encuentra con un curioso niño vestido como un príncipe que ha caído del cielo. De allí comienza una relación de amistad en la que el aviador aprende a entender su propio mundo mediante la descripción que hace el Principito de los mundos cercanos a su asteroide. En realidad es un libro para adultos, pero que pueden leer los niños. ¿Qué es la trama? La palabra trama viene de la industria textil, es el conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. Entonces tenemos la trama, que son estos hilos, y la urdimbre, que son estos otros. La trama en literatura es la disposición de los sucesos entrelazados en que se desarrolla el argumento de una obra. Entonces vamos a hablar de pasos. Paso 1, el aviador se pierde en el desierto. Paso 2, el Principito llega. Paso 3, nace amistad entre ambos. 4, se narran las historias del Principito. Al llegar a este punto del aviador no sabemos nada. No sabemos si es soltero, casado, si está gordo, si está viejo, si le interesa algún deporte. No sabemos nada porque el foco de la atención del narrador es el Principito. Ahora, en la trama no siempre se sigue una cronología lineal, es decir, que la relación, la sucesión de acontecimientos, de escenas, no siempre comienza al principio de la historia y termina al final, sino que muchas veces se presenta la media res, es decir, la narración comienza a la mitad de la historia, el libro comienza a la mitad de esto que se cuenta, que 100 años de soledad son alrededor de 100 años, y se cuenta con avances
o con retrocesos. Los avances nos dan una idea de cómo será el futuro. Los retrocesos son fundamentales para entender el presente del libro. Por supuesto, también se le llama trama al plan oculto que tiene alguien para perjudicar a una tercera persona. ¿Qué es la estructura narrativa? Es la forma en que una narración está dividida en partes y que estas partes permiten, unidas, que se forme una unidad narrativa, un relato entrelazado, una articulación. Y la estructura puede ser lineal, cuando se presentan los hechos de forma cronológica de principio a fin, no lineal, cuando hay saltos en el futuro y en el pasado, hacia atrás, hacia adelante. La estructura circular, cuando la historia comienza con la misma acción con que termina. La estructura interactiva, donde el lector decide el orden en que lee la narración, tal es el caso de la novela Rayuela de Julio Cortázar. La estructura que comienza in media res, a mitad de la historia. La narración inversa, comienza por el final y regresa al pasado. La estructura desordenada, que no tiene final ni principio ni orden, y realmente son muy raros estos libros, pero realmente uno puede abrir el libro en cualquier escena, en cualquier momento, y entender, porque pueden ser, por ejemplo, aventuras de un grupo de amigos. Y puede ser que cada quien narre su historia, sus aventuras con sus amigos, y no necesariamente se siga una estructura. Y está la estructura con final abierto, no tiene un final definido. Los personajes se enfrentan a una disyuntiva y el narrador no nos explica cuál será su decisión. Hay otro elemento que es el armazón. Las armazones son herramientas que permiten al autor narrar su historia empleando estructuras que logran crear efectos emocionales en el lector mediante un manejo de tiempo o de espacio. Por ejemplo, La Caperucita Roja es un cuento de origen que se pierde en las vueltas del tiempo. Probablemente nació en el norte de Europa, después de la Edad Media, al inicio de del Renacimiento, más o menos. No sabemos exactamente el origen de este tipo de cuentos. Pero en La Caperucita Roja hay una madre, una niña y una abuela, que representan a 3 generaciones de mujeres en un cuento que en principio no tiene hombres. Ya después se intuye en algunas historias que hay unos leñadores, que hay un padre de familia. De hecho, Caperucita no tiene ni hermanos, pero los hombres están personificados en el lobo feroz. El lobo feroz es el símbolo de la maldad, el engaño, el embuste, las malas intenciones ulteriores, el abuso de todos tipos, incluyendo el sexual. La madre es la sabiduría, es la guía, es la orientadora, es la que advierte a la niña de los peligros que hay en el camino ante la imposibilidad de llevar ella misma la cesta de comida a la abuela que también está enferma. O sea, hay 3 mujeres en diferentes edades, las 3 en peligro. La madre, que por diferentes razones está atada a sus obligaciones, la abuela que está enferma y la niña que no conoce todavía los peligros de la vida. Esta historia tiene efectos emocionales en el lector, desde que los lectores son pequeños, ni 4 años. Número 1 es un aprendizaje, una lección de vida. Hay que tener cuidado con los demás. El camino está lleno de riesgos, de peligros.
Comprender que hay personas malas que abusan de los inocentes. La moraleja es que hay que tener confianza en la familia y en el grupo de referencia y desconfianza en los extraños. El tema central es la pérdida de la inocencia, el bien contra el mal. Todos estos elementos de análisis de una obra, en estos casos que les presenté, El Principito, La Caperucita Roja, nos permiten tener la fortaleza para crear nuestra propia historia con una buena estructura para atrapar la atención de los lectores y hacer que desde el primer párrafo suspendan su incredulidad y crean en lo que nosotros les vamos a contar, que son mentiras, pero mentiras que sirven para la vida. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.